Anteriormente con nuestro pastor Misael en el libro de Hebreos, pero en su capítulo 12, anteriormente desde el versículo 28 y versículo 29 veíamos y se nos invitaba a seguir adelante, porque le voy a dar lectura a Hebreos 12, 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si nosotros, amados hermanos, debemos estar agradecidos o estamos agradecidos por recibir el reino de Dios, hay que tener, que dice el libro de Hebreos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero veíamos el domingo pasado que la palabra temor no hace significado a miedo, sino más que nada a respeto. Entonces, amados hermanos, sea nuestra forma de servir de gratitud, agradando a Dios. Y yo te decía en versículos anteriores, pues mencionaba que el autor de Hebreos, cómo le daba gracias por aceptar la misericordia de Dios, le da las gracias por recibir el reino inconmovible de Dios a sus vidas. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y ahora cómo lo puedo hacer de una manera visible? Y esta es la respuesta en el versículo 13, en estos primeros 6 capítulos. En estos versículos se nos da la respuesta de cómo podemos agradar a Dios, cómo ser nosotros, pues poner en práctica todo esto, porque si nos ponemos en el contexto, nuestros hermanos en la iglesia de los hebreos, pues habían padecido circunstancias difíciles, habían padecido persecución, angustia, pero también ellos habían seguido adelante, habían sido agradecidos con el Señor, habían tenido un buen crecimiento espiritual. Y ya en el versículo 1 del capítulo 13 dice la palabra del Señor: permanezca el amor fraternal. Y esta parte de amor fraternal en la raíz griega y hebrea habla de la palabra Filadelfia, o la palabra filos, que es familia, amor. Y al momento de andar investigando qué significa el amor fraternal, encontré que es algo que nos anima a hacer algo, una acción, una emoción, un gesto por el otro de una forma totalmente desinteresada, sin recibir nada a cambio. Va a ser un sentimiento profundo de velar por aquella persona o por alguna circunstancia, y algo que nace desde el corazón. Y en este versículo 1, amados hermanos, les dice: permanezca el amor fraternal. Yo estoy seguro que la iglesia en ese tiempo sí seguía el amor fraternal, sí tenían ese amor contra cada uno de los miembros de la congregación. Y investigando y estudiando, yo creo que independientemente de que nos hable el amor fraternal entre hermanos, también habla saber del amor fraternal fuera de, pero también hay que tener cuidado entre eso, amados hermanos, hay que ser sabios. Y Juan también lo habla de una manera muy clara. Vamos a ir al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Juan, un discípulo ya grande en la palabra del Señor, tenía también de esto muy claro, de permanecer o practicar el amor fraternal entre cada uno de nosotros. Primera de Juan 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a demostrar? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan lo dice de una manera muy clara, un poquito más específica. El libro de Hebreos nos dice: permanezca el amor fraternal. Y Juan ya lo habla de una manera muy clara: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y híjoles, amados hermanos, si pudiéramos analizar totalmente este versículo, hay mucho por donde podemos sacar. A veces el amor entre hermanos y el amor en la iglesia es muy selectivo. A veces el amor en la iglesia no es un amor genuino. A veces muchos de nosotros somos selectivos con aquellas personas que queremos amar. Somos selectivos con aquellas personas con quien nos queremos juntar. Y esa selectividad pues hace que ese amor fraternal, ese amor, ese sentimiento que les leía anteriormente, que es hacer o sentir
algo por una persona de una manera totalmente desinteresada, pierda ese sentido, pierda ese rumbo. Y entonces Juan, de una manera un poquito más clara y un poquito más específica, nos da qué debemos de hacer: amar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos. Yo te decía, yo sé que este versículo también nos habla de lo que debemos demostrar fuera de la iglesia, pero también es algo que debemos practicar dentro de la iglesia. Tener presente el amor fraternal. Y dice el libro de Hebreos, regresemos a Hebreos 13, dice: permanezca el amor fraternal. El autor de Hebreos estaba seguro y estaba, pues sí, constante en esto, de que quizás el amor en la iglesia sí lo tenían, el amor fraternal en esa iglesia de Hebreos sí lo tenían, pero les inculcaba a animarse, a seguir adelante y a que ese amor permaneciera. En el libro de Romanos 12:10, voy a darle lectura al libro de Romanos. También es una manera muy clara que debemos tener en cuenta, que una vez más en las Sagradas Escrituras se nos anima, se nos invita a amar a nuestros hermanos. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Una vez más, en el libro de Romanos se nos dice: amándonos los unos a otros con amor fraternal. Que ese amor, amados hermanos, sea un amor sincero, un amor genuino, un amor verdadero. Y yo te decía, no solamente en la iglesia, si lo trasladamos fuera de la iglesia, muchos de nosotros somos selectivos, muchos de nosotros somos egoístas y se tiene esa mentalidad egoísta. Y a veces, si lo trasladamos ahora a la iglesia, cuando venimos a la iglesia, cuando queremos venir a la iglesia, a veces nuestra mentalidad humana, pecadora y egoísta, a veces cambia lo que Dios quiere para nosotros o lo que Dios quiere que hagamos para Él. Y en vez de decir, bueno, yo voy a amar a mi hermano, o lo que la palabra dice que debemos de amar a nuestros hermanos, en nuestra mente está, no, todos me tienen que amar a mí. A veces eso pensamos, no, yo voy a la iglesia porque todos me tienen que amar a mí. O a veces tú tienes que hacerlo, o a veces, bueno, queremos que primero nos amen para después demostrar ese amor hacia aquellas personas. Por eso yo te decía, somos muy selectivos, somos muy egoístas, somos muy cerrados, y a veces hasta que alguien demuestra el amor hacia nosotros es cuando nosotros, bueno, demostramos ese amor. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario, amados hermanos. No dice que todos te tienen que amar a ti, no dice que tú tienes que ir a la iglesia para que todos te alaben, para que todos te gloríen, sino tú tienes que amar a los demás. También la palabra del Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No, primero te va a amar tu prójimo para que lo ames, no dice la palabra del Señor así, sino dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos versículos vamos a tener ciertos puntos y ciertos pasos que conforme vayan avanzando quizás va a ser un poquito más difícil para nosotros. Entonces el primer punto que tenemos en este libro de Hebreos 13 es primero permanecer el amor fraternal. Ese amor que tanto tú y como yo lo podemos ver en la iglesia. Ese amor que se puede ver, ese amor filial, ese amor de todo corazón, ese amor entre hermanos que se puede demostrar. Entonces esto aclarando solamente del versículo 1, permanezca el amor fraternal. Acuérdate, amado hermano, se te invita o se nos invita a que este amor sea un amor sincero, un amor genuino, un amor verdadero y que no sea egoísta. Tenemos que cambiar quizás esa mentalidad de nuestras vidas, esa mentalidad que en este tiempo ha cambiado mucho en la sociedad. Eso es lo que nos dicen. ¿Cómo vas a amar a aquella persona que te odia? ¿Cómo vas a amar a aquella persona que te desea el mal? Pero hay que crecer también en esto, amados hermanos, y trasladarlo primeramente en la iglesia y después fuera de la iglesia, ¿sale? Entonces este primer punto yo también les invito a que sea practicado en la iglesia, amados hermanos, que ese amor fraternal como hermanos sea practicado en la iglesia. Un ejemplo que tenemos puede ser quizás todos los domingos que tenemos un tiempo de convivencia. Es un tiempo pues de paz, de tranquilidad. Si fuera negocio, pues les cobraríamos por el café,
Si fuera negocio les cobraríamos por las galletas, pero es un tiempo de amor, un tiempo de convivencia. Quizás yo no lo he visto, bueno, sí lo he visto en varias iglesias grandes, numerosas. A veces ni entre nuestros hermanos nos conocemos. A veces yo no sé cómo se llama tal hermano, no conozco a tal hermano, porque no está en mí presente ese amor fraternal, no está en mí presente ese deseo de ayudar, ese deseo de animar a aquella persona, pero sin recibir nada a cambio. A veces queremos hacerlo para recibir algo a cambio. Digo, a veces, quizás en esta iglesia porque somos poquitos, somos pocos, entonces yo creo que sí nos conocemos todos, pero quizás en iglesias grandes, en iglesias diferentes, pues no nos conocemos entre hermanos. Y eso también es lo que hace énfasis el libro de Hebreos, amarnos en ese amor fraternal, en ese amor entre hermanos. Versículo 2 dice: no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Segundo punto, bueno, primer punto, el amor fraternal. Segundo punto, la hospitalidad. La palabra hospitalidad, amados hermanos, buscando el significado y algo más conciso y más certero, es el amor hacia los extranjeros. Es muy difícil también, digo, este punto va acompañado del anterior, porque es muy difícil practicar la hospitalidad o ese amor hacia los extranjeros de aquella persona que no conocemos. Hay que ser sabio también, amados hermanos, para practicar la hospitalidad. Y yo creo que este versículo pues también nos hace referencia a pues una historia del Antiguo Testamento, pero ese más adelante lo vamos a ver. Entonces, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Mateo 5, versículo 44 y 48. Mateo 5, versículo 44 al 48. Yo te decía, es algo muy difícil porque a veces pues no vamos a amar, o va a ser complicado amar a alguien que no conocemos. Va a ser difícil quizás invitar a alguien a tu casa, ahora sí hablando de la hospitalidad, del alojo, invitar a alguien a tu casa, aquella persona que no conoces. Por eso te decía, también hay que ser sabios en esa parte, no solamente porque dice, la palabra de Dios dice voy a ser hospitalario, voy a invitar a todos, aunque no los conozca. También hay que ser sabios, amados hermanos, en esa parte. Mateo 5, 44 al 48 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Que eso es lo que veíamos en el versículo 1 del libro de Hebreos, el amor fraternal. Versículo 45 de Mateo dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también los mismos los publicanos? 47 dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo te decía, independientemente a veces en nuestra vida diaria, como personas fuera de, pues es muy difícil, ¿no? Tener ese amor hacia aquellas personas que no conocemos, invitar a alguien a nuestra casa que no conocemos, practicando la hospitalidad. Pero ahora, amado hermano, te digo, hay que ser muy concisos en el contexto en el que se estaba hablando al libro de Hebreos, a nuestra iglesia, a la iglesia de Hebreos. Yo te decía, estos hermanos ya tenían conocimiento de la palabra. Aquellos hermanos ya tenían una historia que habían ellos vivido de persecución, de angustia, estaban también cimentados en la palabra de Dios. Y ahora pasándolo a la iglesia, al cuerpo de Cristo en la hospitalidad, yo te decía, a veces en la iglesia somos selectivos y a mitad del versículo dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. También esto nos habla, amados hermanos,
a poder contribuir en la obra de Dios. A veces nos ha tocado como experiencia en la iglesia que vienen hermanos de otras partes del estado, de otras partes de otros países, que vienen a la iglesia y a veces se les da al lado la oportunidad de hospedarse un rato. De esa manera también se contribuye en la obra de Dios, y eso también hace referencia, sin saberlo, hospedaron ángeles. A veces el contribuir de esa manera en la obra de Dios, la palabra ángeles también hace referencia a mensajeros. Entonces a veces, al ser selectivos, y quizás decimos, no, yo no voy a invitar a este hermano, yo no voy a amar a este hermano porque me cae mal, yo no voy a invitarlo porque no lo conozco, apenas lo estoy conociendo, yo no le voy a hablar porque pues es nuevo, no sé si va a venir a la iglesia, si va a seguir adelante. Y a veces te digo, por ser selectivos, perdemos esa bendición. No se nos da ese mensaje que quizás es para nosotros, o no podemos crecer espiritualmente, no podemos practicar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, digo, hay dos contextos en los que podemos pasar estos versículos: fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Te digo, la hospitalidad fuera de la iglesia también es bueno, pues se demuestra un buen carácter, que eres una buena persona. Pero yo te decía, fuera de la iglesia también hay que ser selectivos. No sabemos a quién persona vamos a meter a la casa, no se sabe a quién persona se va a meter al hogar, pero dentro de la iglesia lo podemos pasar de esta manera. Es una manera también de contribuir en la obra de Dios, de ayudar a aquellas personas que vienen compartiendo la palabra del Señor, que vienen a enviar el mensaje, a compartir de Dios a aquellos que la necesitan. Entonces, primer punto, el amor fraternal. Segundo punto, la hospitalidad o el amor hacia los extranjeros. Tercer punto, versículo 3, dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Este versículo, amados hermanos, resumidamente nos habla de empatía. Hay que ser empáticos con aquellas personas que están padeciendo problemas, con aquellas personas que están padeciendo alguna situación. Entonces, lo que veíamos anteriormente, la palabra egoísta debe estar fuera de nuestra vida. Nos falta, entonces, por ser empáticos, por pura ley general, pues se debe de quitar el egoísmo, porque este versículo nos habla de empatía, de estar o de sentirnos como si nosotros mismos estuviéramos en esa situación. En el libro de Hebreos, versículo 3, pues nos da unos ejemplos. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si también vosotros estuvierais siendo maltratados. Entonces es una parte, amados hermanos, de ser empáticos con aquellas personas, de ser empáticos con el cuerpo de Cristo, como si nosotros estuviéramos viviendo esa situación. Y un versículo muy claro y más específico, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. Yo sé que este capítulo y versículo lo conoces. Vamos a darle lectura de manera unida, te invito a que te pongas de pie. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26 y 27. Y vamos a recordar también lo que veíamos en el libro de Hebreos. Vamos a darle lectura de manera unida. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. La palabra del Señor dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Puedes tomar tu lugar, amados hermanos. Y en este versículo del libro de Hebreos nos da un ejemplo muy claro, algo que tanto tú como yo, pues hemos sentido, ¿no? De un cuerpo, nos hace referencia a un cuerpo de Cristo. Y no sé si a muchos les ha pasado de que así físicamente, ¿no? Si nos golpeamos el dedo pequeño del pie nos duele todo, o si nos duele la cabeza nos duele hasta los pies, nos duele algo. Ya es científicamente y estudiado científicamente, pues tiene muchas conexiones, ¿no? Pero de esta manera, en el libro de Corintios nos dice de una manera muy clara la empatía, lo que debemos de hacer, lo que debemos sentir
y nuestro objetivo y nuestra misión como miembros de la congregación y como parte del cuerpo de Cristo, porque todos somos un cuerpo, somos uno, amados hermanos. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y a veces es difícil, porque yo te decía, a veces no conocemos la situación por la que está pasando el hermano, no conocemos la situación por la cual están pasando cada uno de nosotros. A veces sí la conocemos, pero porque no me llevo con el hermano, porque no platico con él, porque no tengo esa buena relación, no se le da esa ayuda, no se le da ese apoyo, esa empatía, no se siente también esa empatía. O a veces, te digo, en la iglesia, te digo, en la escuela, en la universidad, pues se da mucho eso, ¿no? De los grupos, somos muy selectivos, buscamos a nuestro grupo. Y en la iglesia también parece que es así. En la iglesia a veces solamente nos llevamos con aquellos hermanos que nos caen bien, con aquellos hermanos que están junto con nuestro ministerio, hablando del grupo alabanza. A veces nada más nos llevamos los del grupo alabanza, a veces los varones nada más se llevan los varones. Digo, somos muy selectivos en esa parte, somos muy cerrados, y esa empatía que debe estar presente en cada uno de nosotros como hermanos de Cristo, como cuerpo de Cristo, no tiene ese efecto en nuestras vidas, amados hermanos. Porque dice versículo 27, porque vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 4, y en esta parte vamos a quedarnos un poquito más específicos. Entonces ya tenemos 3 puntos, amados hermanos. El amor fraternal, ese amor que podemos ver de una manera física, que yo lo puedo ver con ustedes aquí presentes. El segundo punto, la hospitalidad, el amor hacia extranjero, el trabajar, el ayudar en la obra de Dios. También la hospitalidad nos puede ayudar a recibir ese mensaje de Dios para nuestras vidas. Tercer punto, ser empáticos. Y cuarto punto, versículo 4 del capítulo 13 de Hebreos: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuarto punto que nos pide en estos versículos de Hebreo es la pureza. Y esto nos habla, amados hermanos, nos pone de ejemplo el matrimonio. Algo que el matrimonio es algo muy íntimo, algo entre cada uno, entre esposo y esposa. ¿Y qué nos dice? Resumidamente, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tu cónyuge. Y yo te digo, es algo muy difícil porque ahora sí es algo que no podemos ver, algo así, algo que no se puede ver físicamente. Yo no puedo ver quizás un matrimonio X de la iglesia, que en la iglesia pues se porta bien, se hablan bonito, se ayudan, pero en la casa, ¿cómo es ahora la cosa? En la casa, ¿cómo es la situación? Y es algo muy íntimo, y es en este punto donde en verdad se ve cómo es uno. Es en este punto donde en verdad se puede ver cómo es aquella persona, porque quizás yo solamente aquí los veo 3 horas, 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana a veces, pero en la casa convives con aquella persona todo el día, las 24 horas, día y noche, al menos que salgas a trabajar, pero la mayor parte del tiempo estás ahí. Y es lo que te diga, ahí en la casa, en el hogar, en lo más íntimo, en el matrimonio y en el hogar, es donde en verdad se ve cómo es uno como cristiano. Porque a veces, pues sí, ayudamos a los necesitados en la iglesia, a veces compartimos ese amor fraternal en la iglesia, me llevo bien con todos los hermanos, los ayudo, me siento empático con ellos, no soy egoísta, me llevo bien con todos, ayudo en el ministerio. Pero en tu casa, ¿cómo estás, amados hermanos? Me peleo con mi esposa, me peleo con mis hijos, les hablo mal a mis hijos, les digo algo que hagan y yo hago todo lo contrario. ¿Dónde está ese equilibrio? Vos te decía, este punto es el más difícil, quizás
para cada uno. Y me pueden decir, bueno, pero no muchos estamos casados. Nada más este versículo le habla a los casados, amados hermanos, pero también debemos de nosotros tener esa mentalidad de que si Dios nos habla algún momento formar una familia, debemos de cumplir estos puntos. A veces en la sociedad, digo, no estamos casados, no se está casado y fuera de la iglesia, aquellas personas nos dicen, no, pues si te vas a casar, cásate por bienes separados. Fíjate cómo está la mentalidad de la sociedad, porque en vez de casarse, ya está pensando en ¿qué? En la separación. O a veces no, si te vas a casar, pero que sea por bienes separados o en unión libre. Fíjate cómo están de mal la sociedad y a veces esa mentalidad se pasa a la iglesia. Es muy triste saber, amados hermanos, que en la vida cristiana, en las iglesias, hay mucho divorcio. Es muy triste saber que en las iglesias cristianas hay infidelidades, hay separaciones por esa mentalidad, que esa mentalidad quizás de la sociedad de que no, pues es que ya no se entendieron, no, pues es que físicamente, fisiológicamente el amor dura 3 años, o ya tuvieron sus roces, pues ya sepárate para terminar bien. Pero fíjate lo que dice Dios en el versículo, honroso sea para todos el matrimonio. Fíjate, honroso sea para todos, dice, no para los que ya están casados, quizás no para los adolescentes, pero digo, si vamos con esa mentalidad de que en algún momento Dios se nos da la oportunidad de formar una familia, que no entre en nosotros esa mentalidad de que, bueno, por bienes separados, porque ya en vez del matrimonio ya está pensando en separarse. Nos estamos adelantando a mucho cuando no debería ser así. Incluso esa mentalidad no debería estar presente en nosotros como iglesia. No debería estar presente esa mentalidad en cada uno de nosotros. Una de las mejores formas, amados hermanos, de demostrar el amor de Dios, una de las mejores formas de demostrar el amor de Dios es respetando a tu pareja. Esto es para los hermanos ahora sí que ya están casados. Una de las mejores formas de respetar el amor de Dios es respetando a tu esposo, respetando a tu esposa. Y te digo, es a veces difícil vivir la vida cristiana frente a tus hijos, frente a tu esposa, frente a tu esposo, porque yo te digo, en ese momento es cuando todos los días del año, las 24 horas, es con los que más convives. Entonces, este punto es uno de los más difíciles por cumplir, porque en todo momento debemos demostrar el amor a aquella persona que está junto con nosotros. En este versículo nos habla acerca del matrimonio. Génesis 2:24, que es la historia que te quería contar anteriormente. Génesis 2:24. Yo te decía, a veces muchos en la sociedad piensan, no, pues bienes separados, tú con tus bienes, tu esposa con tus bienes, o tu esposo con tus bienes, tu esposa con tus bienes, ya cada quien no se meta en los bienes del otro porque luego salen los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca del matrimonio? Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y es algo muy difícil en lo que nos muestra fuera de la iglesia, la sociedad, ¿no? No, pues tu esposa aparte, tú tienes sus sueños, él tiene sus sueños, no se entendieron, ni modos. Ya es algo muy normal que pasa en pleno siglo XXI, XXII. Y a veces ese pensamiento, amados hermanos, pasa a la iglesia. A veces ese pensamiento pasa en la congregación. El matrimonio es importante para Dios. Y muchos creyentes en este tiempo ya no valoran el matrimonio. Te digo, es triste, es preocupante saber cómo los índices de divorcio son altos en las iglesias, porque muchos creyentes en este tiempo ya no valoran el matrimonio, no creen lo que Dios dice del matrimonio en la palabra de Dios. Deben ser uno adelante. El mundo deshonra el matrimonio,
de muchas maneras: adulterio, fornicación, divorcio, en este tiempo la homosexualidad, la pornografía. De muchas maneras se deshonra el matrimonio, amados hermanos. Y te digo, este punto es algo muy fuerte para cada uno de nosotros, para la iglesia, y no solo para los que ya están casados, sino para los que también se van a casar. Debemos también enseñarle a aquellas personas, a los que vienen detrás de nosotros, a valorar el matrimonio, a que sea honroso para todos, a demostrar lo que Dios quiere y lo que Dios pidió acerca del matrimonio. Y te digo, en muchas formas, el mundo lo deshonra de muchas maneras: con adulterio, que son relaciones en el matrimonio, pues fuera del matrimonio con quien no es; con la fornicación, tener relaciones sin llegar al matrimonio. A veces lo que el mundo nos dice: no, pues es que tienes que estar preparado para el mero día. O no, mientras tengas más experiencia vas a tener. O mientras tengas más, se ve que eres bueno. El mundo deshonra de muchas maneras algo que Dios instituyó que fuera honroso. La infidelidad también, amados hermanos, y por consecuencia pues el divorcio. La homosexualidad, en ese tiempo se pierde la naturaleza de lo que es el matrimonio. La pornografía también es algo muy importante que ha estado pues deshonrando el matrimonio, de cierta manera las relaciones, la mente de cada uno de nuestros hermanos, de los hermanos. Y lo peor, amados hermanos, es que esto está pasando en la iglesia. Es que estamos cayendo en cada uno de estos rubros. Y también es triste saber pues que cada uno de nosotros, y que conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha olvidado el valor que Dios le dio al matrimonio. Se ha olvidado la importancia que Dios le dio al matrimonio y que sea honroso. Versículo 4 dice: y el hecho sin mancilla. Esta parte sin mancilla nos habla de la pureza, de las relaciones que deben tener entre hombre y mujer, de esa naturaleza que fue establecida, de esa pureza, esposo y esposa. Por eso decía, de muchas maneras el mundo ha estado trastornando toda esa historia, toda esa mentalidad, y ha quitado esa honra al matrimonio. Pero algo muy importante que dice: y esa pureza, amados hermanos, pues yo te decía, se puede ocultar. Esa pureza, yo te digo, los primeros 3 puntos los podemos ocultar en la iglesia. Quizás solamente pues me porto bien cuando voy a la iglesia, me comporto bien cuando voy a la iglesia, ayudo a nuestros hermanos en la iglesia, practico el amor fraternal que veíamos en el versículo 1, en el versículo 2 practico la hospitalidad, ayudo en las actividades de la iglesia, soy constante, me ven muchos hermanos en el ministerio, en la alabanza, en la oración. De todas maneras voy a las misiones, ayudo. Algo que podemos ver. Pero este punto del matrimonio, del hogar, yo creo que no puedes simular durante un mes que eres una persona que no eres. Y si no, pues eres un buen actor. Esta pureza, amados hermanos, no se puede ocultar. Esta pureza es algo que sí o sí eres tú. Yo te decía, quizás yo puedo ver aquí a Arim miércoles, domingos, y yo le digo a su mamá: no, pues es que Arim pues esfuerza, hace todo bien, busca las notas, me ayuda en la alabanza. Y su mamá dice: híjoles, pero si la conocieras en la casa, desobediente, no hace caso. Y eso es lo que voy, amados hermanos, es algo que no podemos ocultar. Ahora sí, tú, amado hermano que estás casado, pues conoces en verdad a tu esposo, a tu esposa, cómo es, cómo acciona, cómo reacciona, cómo habla, cómo se comporta. Y es esa pureza que no se puede ocultar. Pero algo muy importante, amados hermanos, que todo aquello
que le quite el honor a lo que Dios le ha dado. ¿Qué dicen al final del versículo 4? Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Algo muy importante y algo muy duro. Y lo veíamos en el versículo 12, capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces acuérdate, amados hermanos, si no le damos ese valor, esa honra a lo que Dios le ha dado, si no seguimos adelante en lo que Dios nos ha encomendado y no transmitimos ese amor, esa pasión a lo que Dios nos ha encomendado. Hablando del matrimonio, en el versículo 4 dice, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Algo muy duro. Y ahí entran muchas cosas, te digo, entran muchas cosas que a veces se solapan ciertas cosas como iglesia, pero no se habla con la verdad que está mal, y esa parte pues lo va a juzgar Dios. Y a veces pues en la iglesia también se ha dado casos de que no, pues fuera de la iglesia, ¿no? Se casan nada más por unión libre, tienen hijos, pero ante los ojos de Dios está mal. Ante esas cosas, ante los ojos de Dios está mal. Y a veces dicen, no, pues, o viven en adulterio, en fornicación, y dicen, no, pero pues es que en verdad amo a esa persona. Quizás ya la otra persona ya no me ama y pues en verdad amo. Y a veces se solapan esas cosas. Bueno, siga adelante, no te desanimes. No, amados hermanos, hay que decirle y entender que hay que dejar ese pecado y olvidarlo. Y recordar que a todos los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Una vez más, aquí en el libro de Tesalonicenses nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, vuestra pureza, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Una vez más, a la palabra del Señor nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y a veces muchos de nosotros no queremos esa santificación, no buscamos eso. Yo creo que la pareja o el matrimonio más grande es aquí nuestra hermana Carmen y nuestro pastor Antonio. ¿Cuántos años llevan de casados? 49 años. Y yo estoy seguro que ese mismo amor del primer año sigue siendo el mismo. Y a veces muchas parejas ni 5 años tienen de casados y ay, ya no la soporto, ya no quiero estar con él, ya encontré otra más bonita. Y olvidamos lo que quiere Dios para nosotros. Olvidamos lo que quiere Dios para nosotros. Y yo te digo, no solo es de los matrimonios, amados hermanos, también es de los adolescentes, de los que vienen atrás, de los que todavía no están casados, de enseñarles eso. ¿Sabes qué? Si te vas a casar es por esto, por esto, por esto. Dios quiere esto para tu vida, Dios quiere que hagas esto para tu vida. No pienses más, si la sociedad te dice cásate por bienes separados para cuando se separen no haya problemas. No, a veces esa mentalidad entra en los adolescentes, en los jóvenes y es más fuerte que lo que está acá en la Biblia. Digo más fuerte en que les pega más, pues, no que sea más fuerte de que sea lo bueno. Y no, sí, ellos dicen, bueno, quizás tiene razón porque pues he visto mucha separación y pues mejor así, ¿no? Por bienes separados y ya. Entonces, amados hermanos, debemos enseñar bien esa parte. Debemos cuidar todos esos aspectos de nuestra vida que hemos visto en estos versículos del libro de Hebreos. El amor fraternal, la hospitalidad,
la empatía, ser empáticos y honrar el matrimonio. Y por eso les digo, ahora sí esto es parejo para todos, incluso para mí que no estoy casado. Con esa mentalidad se tiene que ir. Con esa mentalidad debemos ir porque, y una vez más en el versículo, en Tesalonicenses, pues lo teníamos claro, que la voluntad de Dios es que guardemos esa pureza, no dados a la fornicación, amados hermanos. Vamos a regresar al libro de Hebreos 13, versículo 5. Siguiente punto que debemos de cumplir. Le voy a dar lectura. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Un punto importante, estar contentos con lo que se tiene, estar tranquilos con lo que tenemos, no codiciar los bienes de este mundo. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Lucas 2, versículo 15. Lucas 12:15. Yo sé que esta historia la conoces, amados hermanos, la puedes leer ya en tu casa desde el 13 al 21, pero le vamos a dar lectura al versículo 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es también algo muy difícil para cada uno de nosotros. A veces queremos más de lo que tenemos. A veces, por querer más de lo que tenemos, trabajamos horas extras, trabajamos de más, nos esforzamos quizás de más y dejamos a un lado las cosas importantes. Leer la palabra, buscar a Dios, estar con nuestra familia, comportarnos de una mejor manera. Pero el versículo 5 de Hebreos dice estar tranquilos, contentos, estén gozosos con lo que tienen, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Primera de Timoteo 6:6. Ya me lo estoy terminando. Primera de Timoteo 6:6. Que nos va a pegar a todos, amados hermanos. Más adelante vamos a ver igual otros versículos, otros capítulos muy importantes. Dice 1 Timoteo 6:6, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Estar contento con lo que tenemos, amados hermanos. A veces yo no te estoy diciendo que el tener dinero sea malo, pero a veces el codiciar más, el querer más, por todas las acciones que se hacen, yo te decía, trabajas de más, te esfuerzas de más, le pierdes el tiempo a tu familia, pierdes el tiempo en aquellas cosas importantes, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, en general las cosas de la iglesia, la armonía, la paz, el amor fraternal. A veces por esas cosas de querer tener más dinero, amados hermanos, se pierde todo eso. Y la palabra del Señor dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y algo que tenemos de recordar, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y a veces yo he visto en varios funerales de que los ponen con lo más rico que han tenido, que los entierran con lo más rico que han tenido. Pero no, amados hermanos, nada podemos sacar de este mundo. Versículo 8, y algo que es muy fuerte para cada uno de nosotros. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuántos de acá tienen un lugar donde vivir? ¿Cuántos de aquí tienen que ponerse, que vestir para pasar frío? ¿Qué dice la palabra del Señor? Estemos contentos con eso. Yo te digo, no está mal que
pues compres muchas cosas, que trabajes, pero lo que está mal es avariciar, amados hermanos, es el querer, el amar el dinero, y más adelante en estos versículos que nos dice, pero en este versículo en específico dice así, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué es lo que te decía? No está mal que tengas dinero, no está mal que trabajes y todo, pero dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Y cuáles podemos caer en tentación? El amor al dinero, el desear otras cosas, quizás el desear esas partes pues nos quitan de otra cosa. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y un capítulo muy importante, te invito a que te pongas de pie. Vamos a darle lectura a 1 Timoteo 6, 10. Yo sé que este versículo lo conoces. 1 Timoteo 6, 10. La palabra del Señor dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Puedes tomar tu lugar, amados hermanos. Entonces, no está mal que tengas dinero. No está mal que Dios te haya bendecido. Muchos, y he escuchado a varias personas de que dicen, no, pues es que si no somos de este mundo, pues ¿para qué construir una casa? Mejor rento. ¿Para qué construir algo si no voy a estar acá? Mejor rento. Digo, no está mal que tengas propiedades, que tengas trabajo, que tengas riquezas, pero lo que está mal es que en tu corazón tu confianza esté puesta en esas cosas, de que en tu corazón tu confianza, tu esperanza, tus fuerzas estén puestas en esa cosa, de que voy a trabajar porque voy a tener así más dinero, y descuides lo importante, amados hermanos, porque dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice porque la raíz de todos los males es que tengas dinero. Digo, no está mal, pero dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese amor al dinero, amados hermanos, es pernicioso para muchos, porque se descuidan otras cosas. Y por ese amor al dinero, pues suceden varios problemas, varias circunstancias. Lo podemos tomar en cuenta de que por ese amor al dinero se pierde lo que veíamos en los versículos de Hebreos. Nuestros deberes como cristianos no los cumplimos por el amor al dinero. Quizás este punto podemos resumir lo que también se acompaña de los otros que vimos. Por ese amor al dinero, pues el amor fraternal se pierde, porque yo te puedo decir, si llamas dinero, de seguro el hermano está juntando conmigo porque tengo dinero. De seguro el hermano está juntando conmigo porque ya tiene una necesidad y va a pedir dinero. Se pierde el contexto, amados hermanos, se pierde los puntos importantes que debe ser para cada uno de nosotros. Tener amor fraternal con nuestros hermanos, no ser hospitalarios. A veces pues por la hospitalidad digo, no, pues cómo va a vivir él acá conmigo si no tiene dinero. Entonces estos puntos, amados hermanos, debemos pasarlos y cumplirlos como iglesia, como cuerpo en Cristo. Demostrar el amor fraternal con nuestros hermanos, ser hospitalarios, tener empatía. Versículo 3 nos decía que nos acordemos que están presos y los que están pasando necesidad como si nosotros estuviéramos pasando, tener esa empatía por aquellos hermanos. Versículo 4, honrar el matrimonio, tanto los que estamos casados y los que no, debemos aprender a honrar lo que Dios ha honrado. Si desde un principio no honramos lo que Dios ha estipulado acá, de nada sirve. Y cuarto punto es honrar el matrimonio. Quinto punto, estar contentos, que nuestras costumbres sean sin avaricia, no tener el amor al dinero. Versículo 6, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y muchos de estos hermanos, y en este tiempo es difícil decir eso. Es muy difícil porque a veces pasamos por dificultad, a veces pasamos por angustia,
por enfermedad. Y en esos momentos más bajos es donde debemos decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero a veces es lo contrario. A veces decimos: ¿será que me va a ayudar Dios? Le tengo miedo a lo que me haga el hombre. No sé cuántos sintieron el temblor de la mañana. ¿Cuántos estaban preparados para decir, porque empezó fuertezón, si aquí quedé, voy a estar con Dios al rato? Amén. Y eso es importante, amados hermanos, no temer a lo que nos pueda hacer el hombre, a lo que pasa en nuestras vidas, sino que el Señor es nuestro ayudador. Depositar nuestra confianza en Él, depositar nuestra esperanza. Y si tenemos algún problema en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestros pensamientos, si hay algún problema en el matrimonio, si hay algún problema en nuestras prioridades, en el trabajo, dejemos nuestra confianza en Dios, depositemos nuestra confianza en Dios. Él nos va a ayudar, Él va a suplir todo aquello, amados hermanos. Y estos puntos que veíamos del versículo 1 al versículo 6 son deberes que tenemos que tener nosotros como cristianos, deberes que tenemos que tener con nosotros como cuerpo de Cristo: apoyarnos mutuamente, seguir adelante, contribuir en la obra del Señor, ayudarnos unos a otros, valorar los matrimonios en la iglesia. El año pasado, como iglesia tuvimos talleres de matrimonios. Fue muy bonito cómo se iba conociendo lo que Dios quería, qué era el matrimonio para Dios, cómo iba a ir creciendo la importancia del matrimonio. En muchos países y antes, la OMS pues demostraba o decía que el matrimonio era la base de la sociedad. Hace años pasados así decía: el matrimonio es la base de la sociedad, o la familia es la base de la sociedad. Y en este tiempo ahora el concepto de familia que se nos da por la salud es todas personas que vivan bajo un mismo techo, compartiendo roles adquiridos, o toda persona que viva bajo un mismo techo, cubriendo roles específicos, sin importar lazos sanguíneos. Se ha perdido, amados hermanos, el valor que se le ha dado, que Dios le dio a la familia, al matrimonio. Yo te digo, ahora ya tenemos un montón de definiciones: familias uniparentales, familias monoparentales, familias heteroparentales, homoparentales. Se pierde, amados hermanos, pero si de nosotros desde un principio en la iglesia no valoramos y no honramos lo que Dios ha establecido como honroso, ¿cómo vamos a ir a predicar más adelante mañana? ¿Cómo vamos a ir a compartir a aquellas personas, a aquellos niños, a aquellos adolescentes que vienen atrás de nosotros? El punto 5, que nuestras costumbres sean sin avaricia, no codiciar el dinero. Recordar, amado hermano, que hay que estar contento con lo que tenemos. Si podemos tener mucho, qué bueno, gracias a Dios. Si podemos tener poco también, qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué veíamos en el libro de Timoteo? Si tiene sustento y abrigo, estemos contentos. Y un versículo que me gusta mucho es Filipenses. Filipenses desde el versículo 11 al 14 le voy a dar lectura. Y algo que también me anima a seguir adelante y a recordar esto que veíamos de: si tengo sustento y abrigo, estemos contentos. Si tengo mucho, también debo estar contento. Si tengo poco, también debo estar contento. Y aquí en el libro de Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. A veces muchos de nosotros, si estamos padeciendo enfermedad, angustia, es muy difícil estar contentos. Pero si te digo, si estás feliz, si estás con tu familia, si todo te va bien, pues es fácil estar contento. Pero aquí en el libro de Filipenses le digo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera
que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuánto de nosotros podemos decir así? ¿Cuánto de nosotros podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué es lo que veíamos en el libro de Hebreos, amados hermanos? Hebreos 13, ya en el último versículo que estamos tocando. Versículo 6 dice, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y a veces es difícil. Digo, no es fácil. Si fuera fácil, pues estaría todo bien, estaría todo padre si fuera fácil. Pero por esa misma razón que es difícil, espero que no haya pasado, es un ejemplo, pero no sé cuántos ya se aburrieron de vivir el cristianismo. No sé cuántos ya se aburrieron de vivir la vida cristiana. No vaya a pasar como el matrimonio, que los primeros 5 años, todo bien, y ya conforme vaya avanzando va a ser difícil. No debe ser así, amados hermanos. La vida cristiana es buena, es de mucha bendición. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. ¿Va a ser complicado? Sí, va a ser complicado. A veces no vamos a entender ciertas cosas, pero también ahí entra nuestra confianza puesta en Dios. Si no tenemos esa confianza en Dios, créeme, amado hermano, vas a vivir un martirio, va a ser difícil. Porque si tu confianza está puesta en Dios, vengan momentos malos, vengan momentos buenos, vengan momentos de riqueza, vengan momentos de angustia, vengan momentos de tribulación, vengan enfermedades, vas a estar tranquilo, vas a estar gozoso. Puedes decir, mi confianza está puesta en Dios, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y de esa manera vas a tener una vida cristiana buena. Vas a, como veíamos en capítulos anteriores, vas a correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Vas a terminarla, vamos a terminarla. Y vamos a decir, valió la pena. Valió la pena seguir a Dios. Valió la pena esforzarme. Valió la pena dedicarle tiempo a Dios. Valió la pena obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y si te digo, en estos versículos solamente vimos resumidamente todo lo que debemos hacer como cristianos, los deberes que tenemos que tener como cristianos. Vimos ejemplos, la familia, el matrimonio, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de trabajar como iglesia, de trabajar secularmente. Pero si estudiamos más la palabra del Señor en los versículos que veíamos, amados hermanos, pues hay mucho que aprender. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos, nuestras amistades también, eso es muy importante. Hay mucho, amados hermanos, y puedo decir, en verdad, valió la pena obedecer la palabra del Señor. Y yo te digo, vale la pena obedecer la palabra del Señor. Lo he vivido, y yo sé que no solo yo, varios hermanos lo han vivido. Vale la pena servir la palabra del Señor, porque más adelante, como decíamos en el libro de Timoteo, nada nos vamos a llevar. Al final vamos a disfrutar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te invito, amado hermano, que estemos contentos con lo que tenemos, que honremos a Dios, que cumplamos esos puntos en la iglesia, también un poquito fuera de la iglesia, el amor fraternal como hermanos, que cumplamos también la hospitalidad. Te digo, también en la iglesia es bueno, fuera de la iglesia también te digo, hay que ser sabios también para practicar la hospitalidad. Que seamos empáticos con aquellas personas que lo necesitan, por aquellas personas que están padeciendo necesidad, enfermedad, angustia. Que honremos todo lo que Dios ha honrado. En este ejemplo vimos el matrimonio. Que como iglesia
que como cuerpo de Cristo honremos el matrimonio, que no nos dejemos llevar por lo que la sociedad ha puesto en este tiempo, que honremos también el tiempo que le dedicamos a Dios, no codiciemos el dinero, estemos contentos con lo que tenemos, estemos contentos con lo que estemos y en dónde estamos, amados hermanos. Y lo principal, que honremos a Dios. Esos son los puntos importantes que quiero que como iglesia nos llevemos, amados hermanos, que como cuerpo en Cristo llevemos adelante nuestras vidas y sigamos adelante. Más adelante en este mismo versículo vamos a tener ahora lo que tenemos que hacer como cuerpos de Cristo, los papeles que tenemos que hacer como cristianos, como cuerpo de Cristo, también nuestros líderes, la importancia de honrarlos, de obedecerlos, de seguir adelante. Y yo te decía de también honrar lo que Dios ha puesto, de no discutir con Dios qué lo ha puesto, porque al final no sabemos, Dios sabe más que nosotros. La palabra del Señor dice que aún lo más necio de Dios es más sabio que lo más inteligente de los hombres. Entonces, sigamos adelante, amados hermanos. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar por la palabra del Señor y posteriormente vamos a entonar un canto para que Dios bendiga este servicio y sigamos adelante en su palabra. Padre Santo que seas en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la vida. Gracias por la salud que nos das, Padre, y porque nos permites poder aprender de tu palabra lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias por esta enseñanza que ha sido para nuestras vidas, Padre, que haya sido de bendición, que sigamos adelante, que no nos desanimemos, sino que al contrario tomemos más fuerza, sigamos adelante y cumplamos lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que seamos un cuerpo unido, Padre, que seamos un cuerpo en Cristo trabajador, unido, que pueda seguir adelante ante las adversidades, ante los problemas, que tu gracia, que tu amor permanezca siempre con cada uno de nosotros y que en cada circunstancia, sea buena o sea mala, podamos decir que nuestra confianza, que nuestra esperanza está puesta en ti, Padre Santo, que no vamos a temer lo que nos pueda hacer el hombre, porque nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en ti, Padre Santo. Síguenos hablando a nuestras vidas, sigue trabajando con nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras familias, con aquellas personas con las que nos rodean, que cada día demostremos tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí está.